Queridos amigos, muy buenas tardes. Son 5 de la tarde con 1 minuto 35 segundos, que es lo que los ingenieros de piso o los floor manager nos hicieron entrar tarde. Pero bueno, sean ustedes bienvenidos. Es la comunidad virtual aduanera transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en nuestro estudio que está aquí en las instalaciones de Global Business University de Bufete Internacional. Hoy nos reunimos aquí en sesión extraordinaria tipo 2. Para los que por primera vez se conectan con nosotros, quiero decirles que a la comunidad que nació hace 4 años, noviembre del quién sabe cuándo, decidimos un grupo de cuates, hombres y mujeres, pero bueno, ya me explicaron que cuando es cuates o cuatas, cuates es genérico, sirve suficiente. Presidente es genérico, solamente cuando chicos es genérico, es decir, hombres y mujeres. Solamente cuando dices hombre o mujer, entonces tendrías que hacer la separación. Pero bueno, nos reunimos una serie de cuates queriendo encontrar mecanismos de facilitación de nuestro sistema aduanero mexicano. No porque se tuvieran problemas, digo, yo no tengo palmas porque yo ni importo ni exporto, pero no porque se tuvieran problemas, sino porque creímos en aquel entonces que la perfección de nuestra operación nos llevaría a una mucho mejor relación con la autoridad, es decir, con la propia aduana. Y con ese sueño nació la comunidad virtual aduanera, en donde nos reunimos cuando menos una vez al mes, discutimos temas que nos ayuden a la facilitación, que nos lleven al profesionalismo, que nos lleven a la excelencia. Hay agentes aduanales, importadores, exportadores, hay autoridad metida, hay gente de México, de Estados Unidos, de Guatemala, y bueno, así se inició la comunidad. La comunidad nació entonces con una sesión ordinaria, cuando menos una al mes. Hay veces que nos llevamos 2, a veces nos llevamos 3, pero tratamos de ser lo menos intrusivos y lo hacemos una vez al mes, cuando menos, y yo trato que sea también cuando más. Pero también nos dimos cuenta que el efecto de la comunidad tenía un buen resultado, pero que había personas que no se metían como socios, es decir, no pagaban su membresía, pero eventualmente estaban interesados en algunos temas. Entonces decidimos sacar, además de la sesión ordinaria, una sesión extraordinaria que le llamábamos sexo, por la contracción de las dos palabras, sesión extraordinaria, en donde cobrábamos la entrada, claro, no a los socios. Pero en este sexo, en esta sesión ordinaria, solamente discutíamos, mejor dicho, exponíamos o exponemos, porque sigue funcionando, temas de actualidad. Es decir, temas en que se requería una explicación ejecutiva alrededor de 1 hora, y nos ha dado buen resultado. Pero los mismos chicos y chicas de la comunidad me pidieron que sacáramos otro tipo de sesión extraordinaria, pero que fuera gratuita, como la de ahorita. Y a esa le llamamos sesión extraordinaria tipo 2 o sexo 2. ¿Y qué discutimos aquí? No discutimos cursos ejecutivos como del sexo 1, no discutimos la mejora continua o discontinua como lo hacemos en la ordinaria, sino aquí discutimos las mejores prácticas del comercio mundial. Es decir, lo que nos une la sesión extraordinaria tipo 2 es la difusión de una buena práctica que en algún momento hayamos descubierto, hayamos desarrollado, no las hayan platicado o que simplemente salió de la nada y la decidimos compartir con el público en general, no importando si son o no socios de la comunidad, si son clientes o no del despacho, si han ido a alguno de los cursos que hace GBU. No, aquí es sin distinción de personas, rompiendo fronteras, sin muro, digo, acotando lo que decía Donald Trump, que le gustan los muros, a mí no me gustan los muros, y entonces difundimos las mejores prácticas. En esta tarde nos reunimos para ver la mejor práctica que le llamamos compliance aduanero, o bueno, compliance, porque compliance es una palabra genérica. Hoy vamos a ver cómo alcanzar el compliance, o mejor dicho, qué es el compliance, porque es una mejor práctica en el mundo de los negocios internacionales. Esto es, no permitir que se rompa o se corrompa una sola regla, por estúpida que sea, para hacer comercio exterior, o mejor dicho, para tener una relación con el sistema aduanero mexicano. Pero bueno, antes de terminar esta promoción, déjame decirle que la comunidad virtual aduanera entonces tiene una sesión ordinaria, una sesión extraordinaria tipo 1, una sesión extraordinaria tipo 2, pero además hemos ido acuñando diversos pequeños cursos
de capacitación que le ayudan a nuestra membresía a capacitar a su personal. A veces tenemos mucha rotación y hay que orientarlos. Nosotros o ustedes, los jefes, no tienen suficiente tiempo a veces de orientarlos y bueno, tienen alcance esta videoteca, como nosotros le llamamos, en donde podemos 24/7 capacitar a nuestro personal, a veces a nuestros propios jefes que no están tan involucrados al comercio exterior, pero que necesitan tener ciertos conocimientos. Pero bueno, ya teniendo el anuncio, mi única petición es ahí, si no eres socio de la comunidad, hazte socio, mándanos un correo, déjanos mandarte información. Si ya eres socio, mándame tus comentarios, dime cómo seguimos mejorando este tu espacio virtual que llega a lo largo y ancho del mundo. Bueno, quien quiera bajar aquí la señal. Hoy, 26 de abril, 5 de la tarde, con 7 minutos, vamos a ver el tema compliance, una cultura corporativa, pero que voy a orientar específicamente al tema de aduanas. Probablemente tú me dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué haces la aclaración? Porque quiero que veas cuál es la definición que encontramos de compliance, que es la cultura empresarial de toda la empresa, no del empresario, del cumplimiento normativo completo, que se traduce en procesos certificados, en políticas establecidas de la empresa, que tengan que ver con el cumplimiento correcto de la relación con el gobierno, o mejor dicho, en el caso de México, con el Estado mexicano que representa el gobierno al tratar de ejercer el cumplimiento de la ley. Pero también que se extiende no solamente con la norma jurídica aplicable, sino también con los clientes, con los proveedores e inclusive con los colaboradores. ¿De qué estás hablando? De una cultura. Sí, por eso no la llamamos sistema. Un sistema de compliance, bueno, hay 2, 3 cosas que cumplir con la ley. No, cultura es cuando toda la organización lleva un correcto e íntegro comportamiento, no solamente con el gobierno, no solamente con su cadena de suministros o de compra, sino también con sus propios colaboradores. Así las cosas, la base esencial del compliance está en el conocimiento, y yo diría en el conocimiento exhaustivo. No dejar nada a la deriva de la norma jurídica, palabra muy grandota jurídica, a la que pertenece tu organización. Habiendo aclarado entonces qué es el compliance, creo que puedo pasar a un segundo elemento. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función del compliance? Porque cumplir la norma nada más por cumplirla no genera cultura, no por sí mismo es un compliance. Entonces, ¿cuál sería la función de este compliance? Número 1, identificar el marco jurídico al que pertenecemos, por supuesto. Es decir, todas las reglas del partido que debemos de cumplir, todas, por pequeñas que sean, conocerlas exhaustivamente. Eso significa estudiarla, eso significa meterle un análisis jurídico, eso significa tantas cosas, pero también identificar los procedimientos que nos permitan llevar al cumplimiento de la norma. Por ejemplo, si yo quiero importar mercancía que está sujeta a un etiquetado, pero que no la debo de etiquetar porque va a ser para uso propio, no quiero que sea botapronto el que mandemos la carta de la no comercialización, sino que sea un sistema establecido, es decir, que hay un procedimiento, que sepamos quién va a firmar, que sepamos cuándo sí se mete, que sepamos en dónde se mete, que sepamos si es en original, si es en copia, si se manda por BUSEM, etcétera, etcétera. Entonces, la función de compliance, uno es que me identifique la norma jurídica y que me identifique el mecanismo para el poderla cumplir. Ese es el objetivo. ¿Qué ganas con eso? ¿Qué ganas con el cumplimiento? Establecer políticas corporativas que nos ayuden a cumplir cabalmente con toda la legislación, primero la general y segundo aquella que tiene que ver únicamente con nuestro sector. Por ejemplo, con la nueva publicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, genera una serie de obligaciones, inclusive para las personas que venden productos que utilizan controles remotos. El control remoto tiene una frecuencia, si esa frecuencia está regulada, entonces ya tendré que cumplir con alguna normatividad. Pero tú vas a decir, oye, es que yo no sabía que la fabricación de un control remoto como el que tiene Eduardo Reyes en su mano, había que generar algún tipo de relación con el gobierno. Bueno, eso es lo que hace el compliance, identificar. Por eso usaba yo la palabra exhaustiva de todo el conocimiento de la norma que debemos de cumplir,
a fin de que me lo traduzcas en políticas. Políticas es dirección de la empresa, políticas es el cómo lo estoy haciendo para el cumplimiento de esa legislación general, pero también de esa regularización sectorial, como el caso del control remoto. Pero no solamente hacia afuera de la organización, sino también hacia adentro de la organización, en donde se marque con ese compliance las estrategias de la empresa. Yo conozco muchas empresas, muchos clientes de nosotros, cuando nos permiten que seamos proveedores de ellos, de los litigios, de auditorías, certificaciones, consultoría, me mandan un contrato que solamente lo firma Reyes, solo lo firmo yo en representatividad del despacho, en donde me comprometo a cumplir con el código de conducta. Eso tiene que ver con una estrategia que marcó la empresa de demostrarle al mundo que en su empresa no se maneja corrupción. Y bueno, déjame entender la palabra corrupción. Corrupción no es cuando le doy una lana a un alguien. Ese es uno de los factores. Corrupción es cuando violento el derecho con voluntad o sin voluntad. ¿Qué es lo que hacen los códigos de conducta? Se establecen como una técnica o una táctica de la estrategia de la empresa para poder evitar la corrupción, lo que regularmente se traduce entonces en los códigos o cánones de la ética y de la conducta. Esa es la función. Claro, aquí hay una primera pregunta. Te recuerdo que al final del programa me puedes mandar todas las preguntas que quieras. Yo aquí las voy a contestar. Si son muchas, ahí tengo un equipo hoy de puras chavas, de puras abogadas que me hicieron gracias por acompañarme, de asistirnos para que ellos me acomoden las preguntas y pueda ser yo muy ordenado. Si hay poquitas preguntas, pues las dejan ir como están y ya yo me encargo de organizarlas. Pero bueno, la primera pregunta que me surgiría a mí, digo, ya no me la hagas porque ya me la estoy haciendo yo mismo, es si este compliance es indispensable para que una empresa exista. La respuesta es no. Una empresa puede existir sin compliance y puede cumplir con la norma jurídica, pero no la cumple sistemáticamente como una cultura. La cumple porque alguien le dijo que tenía que sacar un permiso de importación, porque alguien le dijo que tenía que registrar un contrato en X lugar, o que alguien le dijo que tenía que registrar unas marcas. Cuando es compliance, es cuando toda la empresa está inmersa en el cumplimiento de la norma regularmente a través del liderazgo de una gerencia, a veces le llaman gerencia de compliance, a veces le llaman gerencia gubernamental. Pero bueno, aquí el punto es, tú puedes tener una empresa sin compliance, es decir, sin esa cultura del cumplimiento, aun cuando estés cumpliendo con la norma, pero no lo traes como costumbre, lo trajiste como proyecto. Digamos que es la diferencia. Compliance es por cultura, no compliance es por proyecto. Voy, saco el permiso, fin de la historia. Aquí lo que se busca es de que tu empresa incorpore una de las mejores prácticas que le ha dado resultado a muchas empresas en cuanto a importar una cultura en el corazón de la organización para el cumplimiento normativo. ¿Cómo funciona? Primero, identificamos la norma legal. Bueno, la lámina dice bien, las normas legales. Segundo, se establecen mecanismos de prevención para el cumplimiento y que no estemos en riesgo, porque lo contrario de no cumplir con las normas se llama riesgo, o sea, fin de la historia. Lo contrario de no haber hecho un previo se llama a que me embarguen la mercancía. Entonces, el compliance opera como un mecanismo de previsión de riesgos. Y entonces aquí encontramos una de las misiones más hermosas que tiene el compliance, es tener una buena relación con el Estado y que el Estado deja de meterse con uno en virtud que uno está cumpliendo con lo que tuvo que haber cumplido. Es decir, si lo traduzco, lo transpongo al materia aduanera, en la aduana me ponían rojos, oye no, pero me ponían rojos cuando la autoridad creía que yo no había cumplido con un algo. Si lo traduzco eso al español entre comillas, es de que el gobierno piensa que yo no hice mi tarea y tiene que entrar a revisar en consecuencia. Pero a contrario sensu, si el Estado sabe que yo hice mi tarea, el Estado deja de meterse conmigo porque ya no soy una entidad jurídica de riesgo. Por eso nosotros llamamos que cuando tienes compliance, lo que buscas es la prevención de riesgos para que tu empresa no se detenga en ningún momento. Pero no solo es eso. El tercer eslabón de este mecanismo de funcionamiento
es de que haya monitoreo, es decir, que haya KPIs o Key Performance Indicator que nos vaya diciendo que vamos muy bien en el cumplimiento de la norma. Algunas empresas lo hacen a través de la internet, algunas empresas lo hacen con auditorías de pie, algunas empresas le encargan a las personas que manden reportes con fichas específicas, pero al final de cuentas existe un monitoreo. Para que exista ese monitoreo, tuvimos entonces que entender cuál es la norma y jurídicamente cuál es el mundo del deber ser, que al contrastarlo contra el mundo del ser, podemos encontrar las discrepancias. Y una vez que controlamos ese monitoreo o ese uso de los KPIs, viene la cuarta y la que más me encanta de todos los eslabones de la función de compliance, es la mejora continua. Es decir, ninguna empresa que tenga un compliance se conforma en cómo lo hicieron en enero del año 2016. O como dice la película, se conforma con que ya supieron qué pasó en el verano pasado. ¿Cómo va la película esa? Ya sé lo que hicieron en el verano pasado. No. Nadie se conforma. Si hay cultura de cumplimiento, hay un monitoreo permanente de que se sigue cumpliendo porque no se deja a riesgo absolutamente nada. Habiendo dicho esto, entonces, ya habíamos dicho que la nota central o la esencia central es el conocimiento exhaustivo de la norma jurídica. Por eso la lámina dice, ¿cuáles son los elementos de la cultura del cumplimiento? Es la norma jurídica que involucra a la entidad en forma interna, externa, general y sectorial. En este sentido, entonces, yo diría que el primer paso es poner una gerencia que haga eso, ¿no? Pero el segundo paso, después de ella tener un responsable, y además aquí quiero aclarar, la gerencia puede ser únicamente destinada al compliance o puede estar combinada con otras funciones. Todo depende del volumen de las cosas que tenemos que hacer para alcanzar el compliance, para alcanzar ese cumplimiento jurídico. Pero, primer punto, formamos tú y yo una área de compliance, muchas veces es gerencia, a mí he encontrado casos que ocasionalmente son direcciones, es decir, no solamente tienen responsabilidades, sino establecen la estrategia, es decir, si la pregunta es, Eduardo Reyes, ¿cuál es la diferencia entre una dirección y una gerencia? Es que la gerencia es responsable de la ejecución y la dirección es responsable de la ejecución, pero también es responsable de la planeación del cómo hacerlo. Y nos hemos encontrado empresas en donde hay gerencia de compliance y dirección de compliance, claro, la diferencia es la cantidad de funciones que estamos haciendo. O hemos encontrado en donde departamentos específicos encargados, digamos, de comercio exterior, también se encargan del tema de compliance. Aquí es importante aclarar que cuando decimos la palabra compliance, hablamos de toda la norma jurídica. No sé si es en relación a la estructura corporativa, como dice la lámina, es decir, cómo hicimos las acciones, cómo se distribuyeron, si estamos haciendo los libros de alta, los libros de diario, los libros de activo fijo, los libros de no sé qué, de accionistas, ese es uno. Todo lo que tiene que ver con el derecho fiscal, que es una relación muy importante que tienen las empresas con el gobierno, si estoy pagando los impuestos bien, si estoy facturando correctamente, si llevamos los inventarios correctamente, si acreditamos, si las facturas nos los dan con IVA desglosado, etcétera, 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 pero también las del medio ambiente, y esos son ejemplos nada más, la del medio ambiente, que si estoy contaminando, la contaminación no nada más es por los humitos, a veces es por el ruido, a veces es por otras formas de contaminar y también, por supuesto, en materia del derecho laboral, que esté cumpliendo todas las obligaciones que usted tiene, obrero patronal, tanto de uno para el otro, tanto del otro para el uno, y por supuesto, el tema que yo más amo, el de la normatividad aduanera y de comercio exterior. Por supuesto que si tú bajaste la lámina y quieres escribirle algo, le puedes aumentar ahí del derecho de la ley antilavado de dinero, del derecho de propiedad intelectual, del derecho ciudadano, de los derechos humanos. O sea, es una lista sin fin, en donde tendríamos que hacerle todo lo que tiene que ver mi empresa, mi entidad, y listar las obligaciones y ver si lo estamos o no lo estamos cumpliendo. Entonces creo que ya llegamos a una tercera decisión. Primero,
vamos a decidir que la empresa entra a compliance, porque puede no ser compliance. Segundo, vamos a nombrar al jefe de esta área de compliance. Puede ser jefatura compartida, gerencia compartida, dirección compartida. Tercero, vamos a hacerlo genérico sobre todas las normas que tienen que ver con nosotros, como la lámina dice, desde la corporación hasta materias del medio ambiente, pasando por un sinfín de obligaciones y recordando que en México lo que no está prohibido está permitido. Es decir, solo las normas que nos regulen. Y cuarto, de cada una de estos derechos, de esos engranes que aparecen ahí, hay que bajar el balón, como dicen en Guadalajara. Me dicen, ¿cómo bajar el balón? Sí, hay que bajar cuáles son la cantidad de normas, una por una, establecer objetivos, quién es responsable y cuál es el procedimiento de su cumplimiento. Por eso te traigo como ejemplo las normas aduanales. ¿Cuáles son las normas esenciales aduanales que un importador exportador debe de vivir y un agente aduanal debe de ayudarle a cumplir y toda la cadena de suministros debe de estar obligada y orientada en culturas de cumplimiento? Pues yo empezaría con el principio, válgame la expresión, uno, tema de valoración. Claro, la valoración juega un rol muy importante en el compliance, porque aunque no hay impuestos, hay mercancías que están exentas del IVA, están exentas del IGI, están exentas del IVA, están exentas del código compensatoria, están exentas del DTA, porque es mercancía de los Estados Unidos. Bueno, si están exentas, la gente se pregunta, ¿para qué me importa demonios la valoración? Para mucho, porque es tu relación con el fisco sobre el valor de la cosa, más es la forma en cómo evidenciamos que no existe un lavado de dinero en nuestra organización. Yo le pondría atención a la valoración y te recuerdo que con la valoración salen papeles. Hay que juntar incrementables, hay que juntar la factura, hay que cumplir con la factura 317, hay que generar el manifiesto de valor, Bueno, cuando digo valoración es establecer cuál es la obligación fundamental y cuál es la obligación procesal. Lo mismo pasa con el segundo elemento importante, que se llama clasificación arancelaria. ¿La clasificación es importante? No. Lo que le sigue es importante, porque de la clasificación se desprende uno, el arancel, se desprende dos, los permisos, se desprende tres, los padrones, se desprende cuatro, los riesgos. Quiere decir que determinar la fracción arancelaria correctamente nos ayuda al cabal cumplimiento. Yo no entendería una empresa que no le ponga atención a la clasificación y que se diga que está en compliance. Bueno, y ya se va a decir, pues yo se lo entendería. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que la clasificación es responsabilidad del agente aduanal, no responsabilidad del importador. Así que a mi importador, ¿qué me importa? Perdóname, pero discúlpame. Te recuerdo que el agente aduanal es responsable de la clasificación y no al lugar las cartas esas que dice agente aduanal clasifica en la fracción 1, 2 y 3 y yo me hago responsable. Eso no existe. El que está obligado en cumplir con la clasificación arancelaria se llama el agente aduanal y punto. Pero para que el agente aduanal pueda clasificar, necesita de nosotros, los importadores y exportadores, la información completa de las mercancías, composiciones, usos, presentaciones, bueno, qué sé yo. En ese sentido, efectivamente, el agente aduanal es responsable de la clasificación. Nosotros, los importadores, somos los que le damos elementos para que la agente aduanal clasifique, pero jamás da una carta que diga el importador responsable. ¿Por qué? Porque no puede haber compartimiento de responsabilidad cuando la ley es específica. Y la ley dice, el agente aduanal es responsable de la clasificación. Ahora, déjame decirte algo más. Esta responsabilidad del agente aduanal acaba cuando el embarque salió de la aduana. No te entiendo. Cuando llegué a mi domicilio, hice la importación, ya lo tengo aquí en la bodega, viene la autoridad y me reclasifica la mercancía y dice que estaba mal la fracción anterior y que estaba bien una que ellos determinaron, ahí no hay responsabilidad del agente aduanal, hay responsabilidad de uno. Yo sé que entran muchas dudas, me estás diciendo, a ver, si en auditoría aduanera me descubren una mala clasificación, ¿se van contra el importador exportador? La respuesta es correcta. ¿Por qué no se van contra el agente aduanal?
¿No dijiste que era el responsable? Sí, pero el agente aduanal es responsable hasta que la cosa salga de la aduana. ¿Y por qué es el responsable entonces a una persona que no clasificó? La respuesta es muy sencilla. Cuando sale la cosa, tuviste tiempo de rectificar. Entonces la autoridad llega un mes después, un año después, 4 años después y revisa la clasificación y estaba mal. Lo mismo que hizo la autoridad es lo que hubiera tenido que haber hecho el importador y el exportador. Entonces yo cuidaría mucho el tema de valoración y de clasificación. De estos dos elementos salen el tema de permisos y de las demás regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Qué hay que checar ahí? Bueno, primero, que sí tengamos la obligación de cumplimiento de algún permiso. Segundo, que el permiso lo haya sacado antes de que el embarque hubiera llegado a México. Tercero, que los datos me permiten importar como origen, volumen, descripción, aduana de entrada, país de destino, país de origen, etcétera, etcétera. Eso es lo que habría que cumplir. Y no dejar al vacío nada que no pueda ser cumplido. Tercero, necesitamos tener un compliance sobre la legal tenencia, por qué tienes la cosa. Es decir, que a lo mejor yo importé y le mandé a alguno de las abogadas que están aquí afuera la cosa y la tiene ahí en su oficina, le va a preguntar a la autoridad por qué tienes ese producto en tu oficina, es decir, la tenencia, así como la estancia. Y aquí es importante aclarar una cosa, no hay compradores de buena fe. Si yo le compro a Nancy mercancía que importó mal, yo me la quedo y la autoridad descubre, se van a ir contra mí. Se van a ir contra Nancy también, pero se van a ir también contra de mí. Es decir, hay que recordar que no hay compradores de buena fe, así que cuando hablo de comercio exterior, hablo no solamente para las personas que importan o exportan en forma directa, sino aquellos que son exportadores indirectos y aquellos que compran mercancía extranjera en el territorio nacional. También aquí necesito ver los registros contables, la trazabilidad fiscal, la trazabilidad de origen, el registro de la propiedad intelectual, los contratos que me dan el derecho para embarcar cierta mercancía y todo lo que tiene que ver con la ley antilavado de dinero, o mejor conocida como la Ley Federal del Procedimiento para la identificación de operaciones. Me está ayudando muchísimo el equipo jurídico, de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aleluya. También el pago de contribuciones y derechos, no nada más de la aduana, sino hay que pagar derechos a veces como en la renovación del OEA. Hay que pagar 26,000 pesos y hay que tenerlo programado y consciente. Y por supuesto, la documentación aduanera, es decir, tener el archivo aduanero que según nosotros lo dividimos en 3, el archivo aduanero que nace de la aduana, el archivo aduanero que por el que se dio de la aduana y el archivo aduanero cómo se registra fiscalmente la mercancía en la contabilidad. Esos son, en términos generales, lo que deberíamos de cuidar. Bajando el balón un poco más, tendríamos que irnos a normas específicas, pero ya me está mandando aquí señal el patrocinador, no el patrocinador, pero bueno, vamos a tomar un descanso de 2 minutos y seguimos con esto. ¿Por qué hacemos el descanso si no hay anuncios? Bueno, casi no hay anuncios, es porque si quieres levantarte para tomar un vaso con agua y si quieres ir por alguien que se siente junto contigo y que sigamos viendo este programa. Tomamos un descanso de 2 minutos. Gracias.
Sean ustedes bienvenidos. Ya tuvimos nuestro descanso de 2 minutos y feria. Ojalá me pusieran aquí un cronómetro. ¿Es factible o no? Sí, que me pongan un compañero para que puedan checar los segundos, porque a mí me gusta ser súper puntual, pero a veces los ingenieros floor manager no me dan chance. Pero bueno, hablábamos de las normas. Esas normas aduanales, acuérdate que agarramos toda la norma de la empresa, bajé el balón a la aduanal, pero ahorita soy las normas de fondo. Ahí está valoración, clasificación, legalidad, pago de contribuciones, documentación aduanera, digamos, todo eso es de fondo. Aquí es importante decirte, a veces la norma jurídica no es clara, a veces la norma jurídica no me deja satisfecho con a veces la redacción es una porquería. Te recuerdo que siempre tenemos el elemento de la consulta, siempre podemos consultar economía, a Secretaría de Salud, a Comunicaciones y Transportes, aduanas, etcétera. Siempre tienes el elemento de la confirmación o la rectificación del criterio. Pero aparte de la norma jurídica aduanera, que es como la dividí, de fondo, hay normas jurídicas de procedimiento. Y cuando hablamos de compliance, no damos pie a que no se cumplan con todas, como el registro de los transportistas, el famoso CAT, como el registro o la autorización para la transferencia de embarques entre una bodega ya desaduanizada y otra que se llama CFDI de traslado, como el llenado de pedimento con todo su amplísimo anexo 22, como los datos de identificación individual, y yo le pondría la lámina que no lo pusimos, y las marcas, así como el cumplimiento de cualquier otro requisito especial del régimen aduanero al que te hayas sometido. Puede ser, en el caso de IMEX, para la transferencia de materias primas, hay que presentar un aviso con mes vencido. Puede ser en el depósito fiscal, que para poder hacer la extracción, si cambió de dueño, hay que hacer un traslado del IVA y una retención y acreditamiento de dicho impuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Compliance es cultura de la norma conocida exhaustivamente, que no aceptamos excusas sobre cómo brincárnoslas, que las sistematizamos para que nunca nos falle, y aquí la dividí en normas jurídicas de fondo y las normas jurídicas de forma. Digamos, ¿qué es lo que estamos viendo en pantalla? Seguramente vas a preguntar lo mismo que me preguntó Fabián, que está ahí escondido. ¿Eso es todo? Por supuesto que no. Ya que tienes todo ese pequeño pedazo, se generan divisiones o direcciones de compliance porque le exige no solamente a la aduana, digamos en nuestro caso, con el importador exportador, sino a la relación que existe entre nosotros y todos los agentes logísticos, como puede ser el tratamiento de las tarimas, que no puedo importar tarimas que no se hayan cumplido con la norma, creo que es la 144, con la carta de encomienda que le debería de dar el agente aduanal o contrato de servicios que en muchas ocasiones no se da, o el registro, saneamiento, monitoreo de todos los agentes logísticos, las reglas del envasado, embalado, y bueno, no lo pusimos ahí, y etiquetado, juega un rollo importante, y el control documental para la relación de la cosa con el mundo fiscal, con el mundo del domicilio, con la legal transferencia, con el legal almacenaje, entre otros. Por ejemplo, el almacén. Tengo que registrar el almacén donde guardo las cosas, conforme el 27 del código, sí, siempre y cuando el importador sea el que opere dicho almacén. ¿Ya acabaste? Me pregunta Fabián. No, eso que tú y yo estamos viendo se le hace extensivo a toda la cadena de suministro. Es decir, en el mundo de compliance, regularmente la empresa, digamos un importador, para poner un ejemplo, que quiere compliance, también le obliga a que su proveedor del transporte y proveedor de servicios aduanales, como nosotros, su proveedor de asesores y abogados externos, tengamos política de cumplimiento normativo, que no seamos corruptos y que nunca entreguemos un solo quinto por algo que sea nuestro derecho cumplirlo y que además lo saquemos a tiempo. Por ello, en la recomendación de esa estrategia de compliance,
Nosotros creemos que un buen candidato para ocupar la gerencia es el mismo gerente de tráfico y aduanas. Es decir, mezclar la gerencia de tráfico y aduanas, yo le pondría gerencia de tráfico, aduanas y compliance aduanero. Si fuera de toda la organización, habría que generar una gerencia. Nos ha pasado, a veces el chico o chica de tráfico toma gerencia de compliance y aprende corporativo, fiscal, financiero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué el gerente de tráfico y aduanas? Bueno, entendemos que la gerencia es el grupo de personas encargadas de dirigir y gestionar los asuntos de una empresa en cuanto a importador y exportador, como es, 1, la selección de los proveedores, estamos hablando de la función; 2, la administración de los recursos, que sabemos que son 3, el humano, el financiero y el infraestructura; 3, la planeación de los embarques; 4, la eficiencia, control y coordinación de los embarques; y 5, la auditoría y los reportes de ahí. Como esta gerencia, esas son las funciones, como esta gerencia se dedica a eso, es la mejor persona que puede ser responsable para el cumplimiento normativo de la aduana. Esa sería nuestra recomendación. Y por supuesto, también tiene la obligación, pues ya nada tiene que ver con el compliance, con la atención de los requerimientos genéricos que nos hace a veces la autoridad en el uso de sus facultades. Déjame pasar al cuarto elemento y te voy pidiendo que me vayas haciendo las preguntas. Yo voy a entrar en unos minutos más a preguntas y respuestas, pero yo entraría en mi cuarta sección del compliance. Habíamos dicho qué es el compliance, sabemos cuál es la cobertura del compliance, es de todo, sabemos cómo se establece un compliance y también sabemos, en el caso de comercio exterior, todos los pequeños elementos de la esencia jurídica, digamos que ya lo hemos visto. Pero ese es todo el compliance, no, digamos que tenemos unos cuantos elementos más. El primero, no basta, bueno, decir, oye, ¿por qué estás de traje hoy? Porque no basta ser decente, que yo lo soy, sino también se requiere aparentarlo. Toda la comunicación con el Estado debe de ser precisa. Dentro del mundo del compliance tenemos que tener reportes, declaraciones, etcétera, etcétera. La comunicación con el Estado debe de ser perfectas, como el que se da con verificación en domicilio, como el que se da con las consultas de criterio o las consultas de clasificación arancelaria, cuando se va y se obtiene la opinión favorable del SAT o cuando se busca que toda la información del embarque, y eso es un tema importante, toda la información del embarque sea consistente y que no haya variación. Si el Bill of Lading habla de 1000 piezas, el pedimento debe hablar de 1000 piezas, la factura de 1000 piezas, certificado de origen de 1000 piezas. Tiene que haber una coherencia. ¿Cómo lo logras? Bueno, esa es la pregunta. Yo diría con intercambio de información. Hemos implementado gerencia de compliance en algunos clientes al grado que establecemos mecanismos de comunicación entre sus proveedores del extranjero y nuestro cliente aquí en México para la transferencia de datos permanente. Es decir, que ya no tenga yo que hablarte por teléfono y pedirte que me mandes el certificado de origen, sino que ya el sistema me permite cumplirlo como debe de ser. Y siempre buscaríamos en esa gerencia que la información sea no intrusiva. ¿Sabes cómo está la intrusión, Gris? Me dice que no. Telefónicamente. Bueno, y si no soy intrusivo, a través de WhatsApp. No, aquí hablamos de comunicación a través de apps o de aplicaciones que le permitan a la máquina hacer su propio ejercicio. Es decir, ejercicio de los datos. Si tú me dijeras entonces, un elemento del compliance es el intercambio electrónico de información, la respuesta es sin duda sí. Un segundo elemento gigantesco es que no estés en riesgo. Actualmente, la autoridad ha llegado a niveles increíbles de auditoría, de verdad. Tenemos el caso de una empresa que vendía al público X mercancía. Esta empresa tenía en su panza mercancía, digamos, monitores, por decir un ejemplo. Y déjame molestar aquí a Omar con mis clásicos dibujos. Pero no con este plumón, con monitores. Pero que dice haberlos comprado los monitores de otro proveedor, el proveedor 1. El proveedor 1 le vendió monitores al proveedor 2. Fíjate nomás qué hermosura de diagrama,
porque todavía no me lo dan electrónicamente. La autoridad llegó y los auditó y descubrió y embargó además los monitores, que esos monitores no se habían importado legalmente. ¿Cómo lo supo? Porque no tenía en este esquema una entrada de monitores de parte del proveedor 1, que los hubiera importado o que se los hubiera comprado a otro. Entonces, para juicio de la autoridad, la empresa P1 no tenía monitores y por lo tanto no tenía que facturarlos. Y si tú te preguntas cómo se enteró la autoridad, es de que el uso del CFDI a partir del 1 de enero del 2015 le dio información gigantesca al Estado y eso generó un riesgo. Por ello, uno de los elementos importantes del compliance es que para combatir el riesgo hay que usar los KPDIs y para poder prevenir las acciones de la aduana, así como de la facultad de comprobación. Es decir, el compliance no solo termina con el conocimiento de la norma o la implementación de un permiso, sino también el monitoreo y la comunicación para poder reducir sustantivamente la gestión del riesgo. Tercer elemento de esos adicionales está en la identificación de los cambios, porque muchas veces ya tenemos un estilo vino con nosotros un cliente ayer o antier y me dice, doctor, ¿qué opina usted de mi esquema? Yo le digo, su esquema está excelentísimo si estuviéramos en el año 2005. Los señores usaban miles de intermediarios, no quieren importarle, tienen miedo de la importación. Me dice, ¿cómo? Desde el 2005 esta norma te hubiera servido. Hoy, a mí me da lo mismo que no importa. Si lo haces bien, no necesito tener un intermediario importador. Y eso me ahorro, por supuesto, comisiones de compra-venta. Y le dice un socio al otro, lo que pasa es que nuestro sistema se quedó obsoleto. Esto es lo que dice el tercer elemento del compliance. Tienes que identificar los cambios. Tienes que estar revisando constantemente qué norma es la que cumplir. Hoy hay que revisar la página del SAT, hay que revisar la página de Economía, hay que revisar la página de Comunicación y Transportes, hay que revisar el diario oficial de la Federación o, claro, me puedes seguir en Twitter. Esa es una opción. En mi Twitter que aparece ahí a tu costado izquierdo hacia abajo, @RDL7, todas las mañanas a las 8 de la mañana yo tuiteo cualquier cambio que afecte, porque en el compliance necesita estar actualizado, por supuesto, de los cambios que se haya dado en la normatividad para que lo antes posible realice los ajustes y en el cambio pueda proceder en tu propia autoridad. Casi finalmente para las preguntas. ¿Qué gano? A lo mejor te voy a decir, Eduardo, ¿qué demonios gano si tengo cultura del compliance? Mira, pero yo soy romántico, yo gano la satisfacción del deber cumplido. Para mí, la integridad me gusta, la no corrupción me gusta, el no torcer el derecho me gusta, seguramente fallo mucho en eso, en este sueño, pero lo que yo gano es tener una cultura en donde me permite saber que yo soy íntegro. Sin embargo, no es lo único, porque en el momento en que la autoridad ya no tiene que meterse con uno, porque tú lo estás haciendo bien, entonces puedes predecir tus embarques. Es decir, ya puedes saber a qué hora salió de Long Beach para ver a qué hora llega acá a Mexicali, pero ya en la planta, o allá en Manzanillo, o allá en donde tú me digas. Y eso, si yo puedo predecir, y este punto es importante, si yo puedo predecir, si yo puedo tener predictibilidad de cuánto tiempo se tarda mi mercancía en llegar, entonces puedo ir reduciendo los inventarios de almacén y traspapelarlos. Cambiar de un contenedor, de una bodega a un contenedor y alcanzar el máximo sueño de todo importador y exportador, que es los inventarios sobre ruedas. Es decir, que yo tenga tal seguridad de que la cosa va a llegar en cierto momento que ya no necesito llenarme de cosas para tener un inventario por el eventual caso que no llegara la mercancía. Poca actividad del Estado contra el contribuyente cuando uno tiene compliance, porque de alguna manera ya certificó tu acción a través del monitoreo del dato constante. Eso significa una discriminación sobre tu RFC, lo cual no creo que te vaya a molestar. Y eso le permite al Estado, por una parte, considerarte de bajo riesgo, pero también por la otra parte te permite accionar
todos los mecanismos de simplificación que existen, como el pago de impuestos, el sistema fácil, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué gano entonces? ¿Qué gano yo tener una cultura del compliance? Yo diría la certeza jurídica de la operación, el no riesgo, el no sorpresas de la propia autoridad, el que tenga la satisfacción, gracias, de haberlo cumplido, el que pueda predecir mis embarques, el que tenga certeza jurídica, entre otras cosas. ¿Vale la pena hacer compliance? La respuesta es sí. ¿Es difícil hacer compliance? Mira, hay casos en que nos ha tocado un mes y quedó resuelto, y hay casos que nos ha tocado 6 meses. Es decir, la implementación de una política de compliance nosotros como asesores. Cuando fuimos muy rápido pasaron 2 cosas. La empresa tenía mucho conocimiento de la norma que tenía que cumplir y era poca norma. Y segundo, ya la había iniciado a cumplir, nos aperturaron porque fuimos consejeros de la implementación. Pero nos ha costado mucho trabajo implementarla cuando la empresa tiene un desastre en su organización, desastre en los papeles, desastre en los proveedores. Entonces, ¿vale la pena? Sí. ¿Es rápido? Quizás sí. Dejan pasar algunas preguntas del público y estuvieron bien, ¿eh? El uso del compliance en mi operación de comercio exterior, ese mismo cumplimiento puedo llevarlo a mis otras áreas operativas. La respuesta es no nada más áreas operativas, también áreas administrativas. Es decir, habría que dividir todo lo que debe de cumplir la empresa con los requisitos internos y externos que ya lo platicamos y ver en dónde los voy a hacer cumplir y quién los va a hacer cumplir. Claro, la metodología que hoy pusimos, que es muy light, nos alcanza para cualquier tema. Si no tengo gerente de tráfico y aduanas, ¿quién puede llevar esas funciones? Esa es una buena pregunta. Si no tenemos gerente de tráfico, a lo mejor tenemos jefe de Input Expo, digamos que él, pero si no, debería haber una gerencia jurídica o inclusive una gerencia administrativa que vele por el cumplimiento de la norma. ¿Es necesario el gerente de tráfico para el compliance? No. Creo que la tercera pregunta va muy ligada a la segunda, ¿no? No es necesario. ¿Es ideal? Sí, porque es el que controla el tráfico, el que controla los embarques. ¿En qué momento identifico que voy por el camino incorrecto en el compliance? Es que nosotros nos hemos encontrado de todo en la viña del Señor, ¿no? Me he encontrado con casos de empresas que suponen que están en compliance, pero que no lo están. ¿Por qué no se dieron cuenta? O sea, ¿cuál es el monitor que me dice voy por el camino correcto o no? Es el cómo interpretaron la norma jurídica. Aquí le dijo un X asesor, yo no fui, lo juro, al cliente, y es empresa de compliance, debes de sumar el inventario que tienes en el anexo 24 a fecha del 31 de diciembre del 14 con el inventario físico que tenía. Cuando yo vi eso, es una locura, lo habían duplicado los inventarios, pero la forma en cómo había entendido el consultor la exposición del anexo 31 es la que le había llevado a una mala conclusión. ¿Cómo puedo saber si voy por el camino correcto? Yo diría que tu jefe de compliance sea un verdadero experto en legalidad y que no se ande interpretando las reglas, sino que las ande aplicando de forma cabal. No hay una forma distinta. Bueno, abrir una forma, a lo mejor la autoridad se dio cuenta y basta tener una visita domiciliaria, puede ser, pero quizá para entonces ya sea demasiado tarde. Siguiente pregunta. ¿Puede existir compliance interno sin que se dé el externo o viceversa? Sí, la respuesta es sí. Hay personas que son súper religiosos en el cumplimiento hacia sus colaboradores, pero son un asco en el cumplimiento del pago de impuestos, sí, pero entonces no es compliance si entendemos por compliance la cultura del cumplimiento, ¿no? Es un compliance nada más laboral en el caso que estamos ejemplificando. ¿Cuánto tiempo se requiere para hacer o tener esta cultura del compliance? La hemos implementado en 15 días, en un mes, 2 meses, 3 meses y hasta en un año. ¿De qué depende? De que traiga al líder el proyecto, de que el director general nos dé su opinión favorable de que sí se haga, que seamos muy puntuales en las juntas que se hagan y que todos quieran participar. Creo que eso depende. Entonces, ¿qué tanto tiempo se pasa? Depende de tu empresa. ¿Se puede hacer rápido? Sí, pero no necesariamente puede ser factible.
¿Qué tan recomendable es que el compliance lo haga algún externo de la empresa? Mira, aunque es una pregunta súper halagadora, la respuesta es no recomendable. Si lo que vamos a hacer es implementarlo, un externo puede ser ideal porque no te quita recursos internos, porque sigues tú trabajando como exterior. Pero cuando hablamos del compliance, de la cultura, del todos los días, no conviene que venga un externo, sino que lo haga la empresa como interno. Entonces, la implementación y la auditoría, un externo puede ser, de preferencia yo, pero el seguimiento de todos los días me parece que tiene que ser un interno por tema de conocimiento de la cosa, por tema de permanencia en esa empresa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tan recomendable es que el compliance lo haga alguien externo? Esa es la pregunta. ¿Cuántas estrategias de compliance debemos de tener? Pensando en que no funcione en un principio. La pregunta es muy difícil para mí, no la entendí. ¿Cuántas estrategias de compliance debemos de tener? No entendí. A lo mejor la pregunta es, la metodología que yo decidí no sirvió y hay que cambiar la metodología. No puede ser. Si a eso le llamamos estrategia, bueno, yo creo que siempre la norma es cumplible. Siempre la norma es cumplible. Mira, mandé hoy en la mañana a mi Twitter, en donde ya te pedí que me sigas, @RDL7, una encuesta, en donde le pregunté al público, dame tu percepción si la aduana es o no es corrupta. En el momento en que empezó este programa, 59% de las personas me decían que sí la sentían corrupta, pero 41% me dijeron que no la sentían corrupta. ¿Qué sucedió aquí? No lo sé. Es posible que en el 59% haya 1, 2 o 3 muchachos que les fue muy mal en la aduana y que el aduanero le pidió dinero. O que simplemente traían el bagaje que la aduana es corrupción. Cuando hay un 41%, y yo me incluyo ahí, donde yo creo que la aduana no es corrupta. Eventualmente a lo mejor te encuentras un cuate que se deja corromper, pero en sí la institución no es corrompible. Esto viene a colación porque no es negociable el tener o no tener el compliance. Para mí, creo, debería de existir. Pero bueno, habiendo existido o no existido, pues teniendo las ganas, ya me dicen que van ahorita 60% de la gente dice que sí hay corrupción y 40% percepción me dice que no. La cifra me impacta, ¿eh? Yo hubiera dicho que el 97% me dijera que no había corrupción, pero bueno, regreso aquí al tema. Como la meta es cumplirlo, hay que establecer la táctica correcta. La mejor táctica que se puede hacer aquí se llama governance, es decir, que se involucre a todas las áreas para que cada área haga su tarea, es decir, relacionar las obligaciones y haya un rejuntador, perdóname la expresión, de todas las tareas para que se empiece a implementar. Me parece que eso, si se le llama estrategia, esa puede ser la mejor. Octava pregunta. ¿Una gestión de riesgo podría ser proyecto piloto? Estoy pensando en la pregunta, ¿no? ¿Una gestión de riesgo puede ser programa piloto? Bueno, sí, desde luego, si vas a implementar como gestión de riesgo tu empresa, pues vas a empezar como piloto, ¿no? Pero no entendí muy bien el sentido de la pregunta. ¿Qué es gestión de riesgo? Que puedas concentrar toda tu sangre en aquellos elementos que estás generando un riesgo potencial, ¿no? Valoración. Si lo hago mal, a lo mejor pago de más o a lo mejor pago de menos. Origen, documentación de autoidentificación individual, etcétera, etcétera. Podemos empezar por gestión de riesgo, sí, significa que vas a escoger de todo tu universo los elementos que pueden presentar peor cumplimiento normativo para que le hagas tú una auditoría. Entonces, ante la pregunta es, ¿la gestión de riesgo pueden participar terceros? La respuesta es que sí. La gestión de riesgo puede implicar a los proveedores. Claro, aquí la opinión de nosotros es proveedores, importadores, asesores, que son los que me obligan a firmar la carta del código de conducta, etcétera, etcétera. Última pregunta. Si hay una más, sería el momento que me la pase, si no voy a cerrar el programa. ¿Necesito experiencia para poder prevenir? Es decir, ya haber pasado por alguna situación o si no,
híjoles, si no tenga caperné algo, ¿no? Situación o si no tengo, ¿qué es? ¿Te acuerdas la palabra? Experiencia, me imagino. Ok, ¿cómo puedo prevenir? Yo creo que a más experiencia, más fácil es el compliance, ¿no? Aquí el tema es, ¿necesito experiencia o no? Si no tengo experiencia, pero sé leer, sé interpretar un texto jurídico, no necesito experiencia, nada más que te va a costar mucho más trabajo el poder cumplir con el compliance, poder acabar con el proyecto. Si el cuate se la sabe de todas, desde el mero principio, pues a mí me parece entonces que vas a poder resolver el tema de compliance muy rápidamente. En fin, ¿alguna otra pregunta? ¿Salió por ahí? Tenemos ya entonces la fotografía completa de lo que es el compliance. La duración de estos programas regularmente es de 1 hora, así que estoy cumpliendo, en 1 minuto estoy cumpliendo la hora. Ha sido un honor para mí trabajar por ustedes. Déjame darte mis datos. Ahí está el teléfono, ahí está mi Twitter, ahí está mi correo electrónico, pero también tienes ahí el correo electrónico cba@comerciointernacional.com.mx para que nos mandes tus preguntas que no hayan sido respondidas ahorita, no me las hiciste, no las entendí, es decir, mándalo y les vamos a contestar. Este programa se va a mantener en el ciberespacio abierto al público, Fabián, ¿1 semana? Por 1 semana, es decir, lo vas a poder ver tú o lo van a poder ver cualquier persona durante 1 semana. En 1 semana se va solo a la biblioteca de la membresía. Si no hay otra cosa, soy Eduardo Reyes, que Dios les bendiga, les mando un saludo desde la capirucha de la Ciudad de México. Hasta luego.